El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos hoy miércoles 28 de noviembre. Aquí estamos en nuestro programa de este día con una compañía muy especial que ya les voy a presentar, pero primero agradecer a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción del programa Kenyer Jaramillo y en los controles César Arteaga. Y el profesor Víctor Maldonado debe estar llegando porque estaba en la presentación de un libro muy interesante que hoy en el IESA se hacía la presentación, que se llama El Libre Comercio, una oportunidad para Venezuela o algo así, pero bien interesante que después comentaremos aquí. Y bueno, queridos amigos, en nuestras diferentes sesiones del día de hoy vamos a estar conversando con una persona muy especial, amigo, querido y además un sabio, como yo lo llamo, porque de verdad tiene un conocimiento increíble de Venezuela, de la historia de Venezuela y de la actualidad de Venezuela y del mundo. Y es el doctor Luis José Oropeza. El doctor Luis José Oropeza es abogado, graduado en Caracas, con posgrados en Economía y Ciencias Políticas en Gran Bretaña, Wisconsin y Boston. Fue fellow profesor visitante de Harvard University desde 1979 a 1982, así que puede hablar con mucha propiedad de lo que es la Universidad de Harvard y de lo que le aportó y aportó él allí. Ha escrito varios ensayos, entre ellos Venezuela a tutelary, es como el pluralismo tutelar, ¿no? Algo así, ¿no? Que fue publicado en inglés por la Universidad de Harvard, importante eso. Fue miembro del gabinete y presidente y miembro de los directores de diversas instituciones financieras públicas y privadas durante 3 décadas, o sea que conoce bien la función privada porque es empresario y la función pública porque estuvo en varios gobiernos en diferentes cargos como ministro y presidente de instituciones públicas. Y fue presidente de la Fundación Rómulo Betancourt, creo que hasta el año pasado, y autor de varios ensayos y columnistas del Impulso y del Universal, caroreño, larense, pero de pura cepa. Ya lo van a escuchar cuando empiece a conversar porque es muy, muy caroreño. Y además trajimos uno de sus libros maravillosos y él nos va a comentar del nuevo libro que saldrá pronto, que se llama Venezuela, fábula de una riqueza, el Valle sin amos. De esto vamos a conversar cuando hablemos de nuestra sesión del libro del día. Pero, doctor Luis José Oropeza, bienvenido a nuestro programa. En esta primera parte siempre hablamos de lo que sucede con la libertad en América Latina. Y queríamos conversar con usted, que además sabemos que es un viajero permanente y analista y meticuloso de lo que es la libertad en el mundo, y por eso queríamos traerlo y tener esta especial visita hoy en día en nuestro programa. Muchas gracias, Rocío. La verdad que me colmas de buenos augurios en torno a mi persona y te agradezco profundamente tus palabras, pero la verdad que están un poco exageradas. No, al contrario. En todo caso, la verdad que el tema que inicialmente ustedes tienen aquí proyectado para conversar y dialogar en los momentos iniciales del diálogo
es indudablemente el tema de América Latina. Ese es el tema de la libertad en un continente que ha tenido pocos instantes de poder tener la fortuna de ser libres. Nuestro continente ha estado siempre en el afán de ser independiente y ha confundido no pocas veces la independencia con la libertad. Y lo peor que nos ha ocurrido a nosotros, a todos los países latinoamericanos, es que nos ha sido inmensamente difícil liberarnos de nosotros mismos. Nuestros propios conciudadanos han sido, y no fuerzas extrañas, las que nos han lesionado, perturbado o impedido que podamos de alguna manera consolidar una manera civilizada de vivir, ¿no? Así es, así es. Y fíjese una cosa, en la región y bueno, en el mundo, hay un debate ahorita permanente sobre el tema de la democracia, ¿no? Y bueno, usted sabe que la democracia liberal está fundamentada en los principios del Estado de Derecho, del imperio de la ley, en el respeto de la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Y este debate que se está dando sobre la calidad de la democracia en América Latina y en otros países que, bueno, ¿qué pasa con la gente? Porque, bueno, democracia es el gobierno de la gente, del pueblo. Está eligiendo a lo mejor a personalidades que no van a respetar este acuerdo que existe, que es el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Es que, ciertamente, es que el lenguaje y las palabras, la semántica, generalmente, incluso la que aparece como algo de hecho y lógicamente beneficiosa para todo el mundo, son palabras peligrosas. Uh-huh. La democracia como texto, como tema, como concepto, se ha usado y se ha abusado de su sentido, porque una cosa es el sentido que le atribuyen de manera perversa muchas orientaciones. Demócratas se han llamado hasta los pueblos más radicales que han coartado la libertad de manera devastadora, como fue el caso de las llamadas democracias populares. Exactamente. De manera que hay que tener mucha precaución intelectual con la idea de la democracia. La democracia que debemos y por la cual estamos luchando no es sino otra cosa que la libertad. Esa es la verdad. Ojalá que no hablemos tanto de democracia y la sustituyamos por la libertad. ¿Verdad? Porque la libertad no tiene el riesgo de la interpretación diferente. Es muy distinto hablar de sociedades abiertas, sociedades libres, que sociedades demócratas. Demócratas se llama cualquiera. Los tiranos, los totalitarismos, las formas más bárbaras de conducir la sociedad, es muy fácil que de la noche a la mañana se bautice como demócrata. Y ahí está el peligro. Y ese es, por ejemplo, el peligro que Cuba, que es una tiranía despiadada de 6 décadas o casi centenaria, uh-huh. Todavía se llame la democracia popular por excelencia de América Latina. Eso no puede seguir siendo así. La gente que piensa, Rocío y Víctor, que tienen este programa, ese es uno de los fines y los propósitos más esenciales de su faena y de su esfuerzo. Es necesario orientar a la gente para que no sigamos confundiendo las apariencias con los hechos reales y los que realmente los valores por los cuales debemos luchar, ¿no? Así es. Bueno, ahorita vamos a la segunda sesión de nuestro programa, que es el libro del día.
El libro del día. Y pues el libro del día que trajimos, porque el otro está en el horno a punto de salir, pero no queríamos dejar de comentar el libro del doctor Luis José Oropeza, Venezuela, fábula de una riqueza, el Valle sin amos. Este libro de verdad que es un tesoro y que lo recomendamos ampliamente. Lo pongo aquí porque sabe, doctor Oropeza, Radio Caracas Radio es la radio que se ve. Entonces nosotros nos están viendo nuestra audiencia a través de Periscope, @RCR 750, y por YouTube, el canal de Radio Caracas Radio, que se llama rcr.tv, y por ahí se conectan nuestra audiencia y están atentos a lo que hablamos, no solamente en nuestro programa Aquí se habla libertad, sino en toda la programación de Radio Caracas. Este libro tan maravilloso, del cual él nos comentará, tiene un prólogo del profesor historiador Guillermo Morón, que además dice lo siguiente al final del prólogo, que está supremamente interesante, y ya el doctor Luis José Oropeza nos comentará de qué va el libro, ¿no? Luis José Oropeza domina el idioma que hablamos en Venezuela, el español o castellano. Es en este libro un escritor de raza, para utilizar la expresión más antigua y apropiada. Por eso puede leerse de un tirón. Pero conviene hacerlo poco a poco, porque en este libro se destruye la leyenda del Dorado y la fantasía de los amos del Valle, del de Caracas y de todos los demás. Claro que sabe de economía, por estudios de alto nivel y por experiencia en el terreno. Luis José Oropeza, caroreño de toda Venezuela, hombre de estudio, se rebela contra una abultada tradición milagrera, el mito histórico de la riqueza venezolana. Entonces él dice, siéntense, enchinchórrese como más le acomode y lea este excelente libro de una buena prosa. Cuéntenos, doctor Luis José Oropeza, que además tiene comentarios bien interesantes del profesor Aníbal Romero, de la historiadora Inés Quintero y de Elías Pino Iturrieta, porque de verdad que es un libro muy importante. Bueno, Rocío, este fue un esfuerzo que traté o que intenté llevar a la imprenta sobre una realidad trágica de Venezuela, de cómo el país y la sociedad confundió durante mucho tiempo la realidad misma de la sociedad en la cual habíamos construido. Diferentes factores, el petróleo, incluso los tiempos coloniales, la procedencia hispánica, muchas razones nos inclinaron a la idea un tanto perversa de imaginarnos como una sociedad plena, con todas las condenada a ser feliz irrevocablemente, que el esfuerzo nuestro no se necesitaba porque nosotros éramos un pueblo condenados a ser felices y a ser libres. Y es un estudio crítico de lo que realmente llegamos nosotros a consolidar de una sociedad muy perturbada, de que no es lo mismo, y confundimos mucho los conceptos, hicimos mitos que nos llevaron y nos desorientaron infinitamente en la conducción de los derroteros capitales sobre los cuales debíamos enrumbar la república. De manera que el libro realmente no vale la pena que yo me disponga exclusivamente a analizarlo lentamente, porque vale la pena verlo con cuidado, como dice el prólogo de Guillermo. Sí, y la verdad es que sí nos gustaría que usted nos comentara un poquito más. Creo que vamos a ir al corte ahorita, y cuando regresemos, esa creencia que tienen los venezolanos, o que tenemos los venezolanos, y que es una falacia total de que somos un país rico. Pero vamos al corte y al regresar usted nos comenta sobre eso. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando eres mamá,
Solo piensas en tu bebé y su bienestar. Al ver su sonrisa, todo es una fiesta y por eso aprovechamos cualquier oportunidad para ver esa risita que nos ilumina el alma. Consentir se vuelve nuestro hobby y ama de casa lo sabe. Con su nueva colección Baby Armonía, tú y tu bebé vivirán momentos inolvidables porque los colores, las texturas y los personajes que diseñaron son tan novedosos que no te vas a cansar de mirarlos. Colección Baby Armonía, ama de casa, toca, siente, vive. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y continuamos aquí con el doctor Luis José Oropeza. Le habíamos dejado una pregunta antes de ir al corte sobre toda esta falacia y esta creencia que está como fijada en la genética y en el cerebro del venezolano del tema de la renta, de que somos un país rico y el daño que ha hecho el tema del rentismo y el patrimonialismo en nuestro país, ¿no? Bueno, sin duda, Rocío, ese tema es muy importante. Este libro, de verdad, yo creo que es muy pertinente mirarlo en perspectiva de lo que de lo que nos ocurrió y de lo que podemos hacer después que Venezuela restablezca o reivindique sus formas civilizadas de gobernarse. Para el momento que estamos viviendo, en los momentos cruciales, este libro pide un receso. Y yo voy a apelar en este momento, aprovechando la pregunta de Rocío, para más bien concretarme en el análisis de otro libro más reciente, ya que se refiere a la realidad esta que estamos viviendo. Muy bien. Que es más concreta. Aquel sirve para después, para el día después. Okay. Esta sirve para ahora. Lo fundamental que se puntualiza en el libro nuevo se llama La doctrina Bettencourt en el siglo XXI. Es la concreción y el análisis bien escrutado de cómo el postulado de la doctrina Bettencourt, que se formulara a finales de los años 40 y se pusiese en práctica en los años 60, cuando se ejecutó en sus momentos preliminares, cuando ella adquirió fuerza concreta en el ejercicio de la diplomacia, se concretaba en aquellos días solamente a la idea de crear frente a los países totalitarios o los países adheridos al despotismo, como él decía, un cordón sanitario que protegiera a la sociedad de las dictaduras. Era acogiendo el concepto por el cual se fundó la Organización de Estados Americanos. Era esta institución, de la cual Bettencourt fue representante en la reunión donde fue constituida en 1948, y la única organización continental que representaba a los países creados y constituidos en el ámbito de todo el continente americano, el que es de habla inglesa y el de habla hispánica, para, sobre todo y fundamentalmente, crear allí un instrumento para resguardarnos a nosotros, los habitantes de este continente, de la tiranía y las autocracias que
venían reiteradas históricamente formulándose en la expresión del caudillismo, que fue muy agresivo o sigue siendo muy agresivo entre nosotros, y además para protegernos de la tradicional imputación que se hacía contra los imperialismos que entonces absorbían y comandaban con ciertos arrebatos la conducción del mundo. Entonces, esa doctrina de Betancourt, si se analiza con más cuidado, se verá que cuando el tiempo transcurre y se pone en la perspectiva de las realidades, hay un replanteamiento, no solamente interpretado del texto mismo, del análisis de los conceptos implícitos en la doctrina, sino también en un trabajo aún inédito que no se conocía y que yo publico o saco a la luz en este libro, de un artículo de Rómulo Betancourt, de un trabajo, de un ensayo escrito en un vapor Uruguay en las aguas del Pacífico en el año de 1964, cuando él acababa de recibir el honoris causa de la Universidad de Stanford, que toma el Pacífico y va a Europa por vía marítima. Y en el barco en Uruguay escribe este ensayo que se titula Cuba y Venezuela en el turbión del Caribe. Uh-huh. En este trabajo, Betancourt reivindica la vigencia de sus postulados en defensa de la democracia y llega al extremo de formular que era necesaria la intervención de la fuerza interamericana, aprobada por el consenso mayoritario de los países del área, que era necesario intervenir bajo el comando de imposiciones bélicas, si fueran necesarias, para liberar a los pueblos secuestrados por las dictaduras. En aquel momento, en aquellos días, y eso es lo que a mi juicio le da un gran valor al texto, que es que recién terminado concluido su mandato, recibiendo el honoris causa, se monta en un barco y empieza a pensar no en las glorias que acababa de ser protagonista, sino de los miedos que le producen que ese triunfo que él ha obtenido pueda derivar con el tiempo en el peligro de la tiranía. Y la asociaba fundamentalmente al peligro del comunismo. Eso es un trabajo inmensamente interesante para los días que transcurren. Nada más válido que apelar al concepto revisado que él va haciendo en aquel momento de lo que ocurre en América Latina. Betancourt pensó, quizás un poco identificado o vinculado o asociado a los criterios bolivarianos sobre el hecho de la independencia, que cuando Bolívar decía que sin la independencia de todos es imposible obtener la independencia de alguno de nosotros. Por eso él concebía que la independencia la hacíamos para todos, y por eso es que Bolívar se fue hasta allá abajo, hasta el Alto Perú, porque él estaba consciente de que si la independencia o la libertad frente a España no se lograba para todos, era muy difícil sostenerla para algunos. Esa teoría bolivariana
Betancourt la asimila y la toma para la vigencia de la democracia. Mientras todos no seamos demócratas en América Latina, todos estamos corriendo el riesgo de que los ensayos afortunados que vayan ocurriendo son muy fáciles de perecer. Interesante la verdad es que se necesita mucha perspicacia intelectual y mucho conocimiento de la realidad cuando uno, en la gloria del triunfo, es capaz de visualizar hacia adelante, de mirar hacia adelante y de ver y de casi predecir los riesgos que se nos vienen encima, como efectivamente se nos vinieron. Betancourt, desde que 1958, cuando el triunfo de la Sierra Maestra era un espectáculo universal, donde la glorificación de los barbudos era un hecho sin discusión ninguna, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, todos se identificaron de una manera arrebatada, casi irracional, con los Sigue. Se identificó con el vamos comunismo. a ir al corte para las noticias y luego regresamos para que usted continúe con este interesantísimo abordaje de lo que ha sido la democracia y la libertad en nuestro país. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Jorge Millán, dirigente de Primero Justicia, respaldó la acción contra la corrupción que está ejerciendo Estados Unidos contra las personas que saquearon el dinero de nuestro país, pero destacó que tarde o temprano estos corruptos también tendrán que rendir cuentas ante el sistema judicial venezolano. Porque al final del día en Estados Unidos se están juzgando crímenes financieros y en el caso venezolano, cuando haya justicia, hay que incorporar crímenes mayores a los crímenes que puede, digamos que sentenciar los Estados Unidos, porque son delitos que se cometen para el Estado en cuestión, y por supuesto que las consecuencias de la corrupción de Andrade y compañía en Venezuela es distinta a las consecuencias de la corrupción en los Estados Unidos o en España, que son países que han venido deteniendo a corruptos venezolanos con fortunas incalculables. Retrasos de hasta 30 minutos se está registrando esta mañana la línea 2 del metro de Caracas. Lluvias dispersas y aisladas se esperan para hoy en gran parte del país. En internacionales, el príncipe heredero de Arabia Saudita llegó a Argentina para participar en la cumbre del G20. Saldo de 22 fallecidos dejó un incendio en una planta química en China. Y en los deportes, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo impuso un nuevo récord luego de ser el primer jugador en alcanzar 100 victorias en la competición europea de la Champions League. Tenemos un servicio público. Para el señor Jorge Raúl se solicita con urgencia alprazolam de 2 miligramos y una silla de ruedas. Quien pueda donarlo puede llamarlo al 0424-166-6719. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad.
En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con el doctor Luis José Oropesa, que nos estaba contando interesantísimo su libro sobre la doctrina Bettencourt. Es bueno que nuestros oyentes sepan que Rómulo Bettencourt formuló el 13 de febrero de 1959 una declaración en ocasión de la toma de posesión a su segundo periodo presidencial, en que se plasmó como la doctrina Bettencourt, porque fue motivada por una decisión del presidente venezolano, tal cual como lo estaba explicando el doctor Oropesa, de romper relaciones con los gobiernos que llegasen al poder por vías no democráticas. No, 1959, y estamos en el siglo XXI, 2018, sí. Y fíjate los paralelismos, ¿no? Exacto. Este es lo que realmente debemos analizar con mucho cuidado en términos de la doctrina Bettencourt. Es cierto que la doctrina Bettencourt, para la época en que se postula por primera vez, solamente concreta las acciones que en conjunto deben imponerse, es el de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero cuando el tiempo enseña y la experiencia va asimilando la realidad de que no basta interrumpir, Cuba ha estado aislada durante 50 años y sin embargo ahí sigue. Exacto. Entonces Bettencourt, que sabía que la cosa venía por esos peligros o por esos riesgos, en ese trabajo del año 64, escrito en el Vapor Uruguay, plantea que él no comparte de ninguna manera una invasión unilateral de las potencias mundiales contra los países suramericanos de toda América Latina. Pero realmente se produce su pronunciamiento solidario, abierto y franco de que la intervención solamente puede ser permitida cuando está consensuada multilateralmente, de manera multilateral, como un esfuerzo interamericano por la libertad. Que una cosa es la invención o la invasión de un país que agrede a otro indefenso, un país poderoso que generalmente son los países imperialistas, y cosa distinta es cuando todos los países sin gran poder se juntan, se agregan, se concertan para defenderse del enemigo de la tiranía
que si es el imperialismo que nosotros estamos padeciendo. Exactamente. Es una cosa pues clara de que el imperialismo ya no es la fuerza militar del más grande, sino muchas veces la fuerza intrigante del más audaz. Y esa es la tragedia con respecto al castrismo en el Caribe. Mientras Cuba siga siendo el espectro del fantasma de la tiranía comunista que se acabó y que fracasó en el mundo, y mientras sea un peligro y no lo que debiera ser, Cuba para este momento, por lo que ha ocurrido, por su fracaso, lo que debiera ser es el espejo más nítido y más claro de lo que nunca debimos admitir, y de el derrotero más riesgoso y más perverso que jamás pudimos imaginar. Un sistema político que está muerto en el mundo entero, que no tiene perspectiva, que tiene que, para sobrevivir incluso, y eso es lo que ocurrió en el Foro de San Pablo, debió aliarse con el narcotráfico, con la narcoguerrilla, con el terrorismo, para poder subsistir. Y que sea ese esquema el que aún nos guíe y nos pretenda conducir a un país que fue en América Latina la sociedad que gritó primero que todo el mundo para extender aquel reclamo de liberación y de ansias de ser realmente libres, que venga ahora a ser el país sometido a esa manera insólita de conducirnos y de perpetrarnos contra nuestra propia voluntad. ¿Y qué cree usted, doctor Oropesa, que pasó allí? ¿Por qué los siguientes gobiernos que sucedieron a Betancourt, que fue tan contundente con esta doctrina, donde él planteaba en esta doctrina, en su discurso, solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir unidos que la OEA excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales, porque no solo afrentan la dignidad de América, sino también porque el artículo primero de la Carta de Bogotá, acta constitutiva de la OEA, establece que solo pueden formar parte de este organismo los gobiernos de origen respetable, nacidos de la expresión popular, a través de la única fuente legítima de poder, que son las elecciones libremente realizadas. Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional. Qué contundente ese párrafo de la doctrina que, bueno, para los jóvenes venezolanos creemos que es importante que la lean. Esperamos con ansias que salga su libro, porque ¿qué pasó entonces? ¿Por qué si esta contundencia ante el comunismo, el terrorismo, es impresionante, vino una cosa complaciente? Es increíble. Fueron los propios venezolanos, incluso los que vinieron después de Betancourt, incluso sus copartidarios, los que no estuvieron de acuerdo con esa teoría y con esa doctrina, y empezaron a divulgar y a expresar la idea de que aquello era un regreso, que se estaba contra la teoría de la soberanía, de la no intervención, que venía así desde la paz de Westfalia en los 1600, de manera que fuimos los venezolanos los que le fuimos, así como abandonamos los pactos que habían creado el año 58, porque muerto Betancourt, los pactos se murieron también,
el pacto de Punto Fijo no se siguió activando ni teniendo como guía en la conducción de las políticas venezolanas. Y este fue el primer error. Y por supuesto, ni el pacto ni la doctrina la acogieron porque precisamente, y esto es ciertamente uno de los grandes errores que se cometieron, el restablecer las relaciones diplomáticas con Fidel Castro fue en realidad una manera de revocar la doctrina Bettencourt, porque con aquella rehabilitación de relaciones se le abría el compás a la penetración a la penetración imperial, que era el propósito de la instalación soviética en Cuba. Aún no había caído la Unión Soviética. Cuba significaba la penetración o el paso de arranque del comunismo en América, y de ahí debía extenderse hacia todo el continente. Y es lo que pretendió luego el Foro del San Pablo, extender el comunismo al resto del continente por vías distintas, por vías aparentemente democráticas. Y de ahí el peligro que al principio alegábamos en torno a la idea de la democracia, que la democracia es un buen instrumento para devastar la libertad. Para los populismos, todos estos que han surgido. Es muy fácil que en nombre de una consigna de bien y de reivindicadora se esconda la destrucción de un propósito que no se quiere revelar. Y ese es el caso del comunismo escondido en los mantos de la democracia. Sí. Ese es el peligro, y yo creo que si Venezuela tiene que liberarse, tiene que invocar a la doctrina Bettencourt como el mecanismo más expedito, más claro, más consciente, más sabio para reivindicarnos y buscar la libertad que todos estamos anhelando y persiguiendo. Nosotros tenemos que adquirir claro, aquí tiene que hacer un receso en los disentimientos de viejos sentimientos, que si Bettencourt no era de tal partido, no era del otro, que si era ADECO o no era ADECO. Bettencourt ya no debe ser miembro de ningún partido. Bettencourt en este momento, y la doctrina que él postula, debe ser no una bandera de ningún partido, debe ser la bandera de Venezuela, porque eso es lo que nos permite acceder con más facilidad a un pensamiento que estaba fresco, que sigue presente, que sigue en los momentos cruciales que padecemos, avanzando y imponiendo ideas que no debemos dejar en el aire, que no debemos dejar como si fueran especulaciones del pasado. Son ideas para el presente. Esta es la importancia de la doctrina Bettencourt. La doctrina Bettencourt es necesario rescatarla del instinto que contra ella se hizo desde el principio, porque la destreza del comunismo se dedicó a destruirla. Vamos a ir a un corte y vamos a venir a las conclusiones para que usted nos dé un cierre con relación a eso. Y bueno, en nuestra realidad hoy en día en Venezuela, ¿por qué no se ha rescatado la doctrina Bettencourt, que iba enfocada en salir de una situación como la que vive Venezuela hoy en día? Y entonces vamos al corte y venimos para las conclusiones y el cierre del programa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ama de Casa te apoya con ideas y tips para que logres remodelar tu baño. ¿Cómo? Renovar para sorprender. Con un juego nuevo de toalla verás que tu baño se refresca. Pero si además buscas el marco de cuadro viejo, de esos que tienen bordes rococó y que hoy son tendencia en decoración, lo lijas, lo pintas del mismo color que tu pared, lo cuelgas en el baño y dentro del marco instalas 2 o 3 ganchos tipo perchero, verás que ahora tus toallas enmarcan la belleza de un baño que de modo sencillo y económico renovó su look. Ingresa en nuestras redes y busca más ideas para reinventar tus espacios. Ama de Casa, toca, siente, vive. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con el doctor Luis José Oropeza para las conclusiones y, analizar entonces en estos minutos que nos quedan, doctor Oropeza, si todo esto estaba planteado en una doctrina de un presidente de la República, ¿qué pasó hacia adelante? ¿Por qué estamos en esta situación hoy en día cuando fue el país, como usted bien dijo, que más se enfrentó a los totalitarismos? Fue bandera en el mensaje contra estas ideas, contra el socialismo, y hemos caído a ser el país que tiene la situación peor de la región en todos los ámbitos, por haber caído en algo que fracasó en el mundo y que no sostuvo esta doctrina en ningún momento los sucesores de Sin duda alguna, Rocío, que el apocalipsis venezolano y la tragedia que nos ha conmovido a todos tiene, entre muchas explicaciones, una de ellas muy pertinente y que se ha hablado poco. A nosotros nos ocurrió lo que nos está ocurriendo en buena parte, aparte de otros infinitos otros factores, porque la doctrina Bettencourt no siguió siendo la fundamental manera de concebir la defensa de la democracia y de la libertad entre nosotros. El comunismo nada pensó que podía ser más eficaz para sus propósitos que desvanecer, ocultar la doctrina Bettencourt, porque sabían que allí estaban previstos los instrumentos esenciales para hacer imposible una tiranía en el continente americano. La perspicacia de Bettencourt encontraba también una no menos perspicacia en sus adversarios del Caribe. Ellos no estaban absolutamente despabilados. Estaban conscientes de que había que luchar contra el enemigo fundamental que ellos tenían enfrente, y ese era Bettencourt. Bettencourt fue el único latinoamericano que logró vencer a Fidel Castro. No solamente en las líderes diplomáticas, sino
en el frente de la guerra. Machurucuto ocurrió después de lo de Betancourt con durante el egregio y sensato y magnífico gobierno del doctor Raúl Leoni, a quien Venezuela también debe reivindicar en estos momentos, que no podemos olvidar que fue en su tiempo cuando la penetración cubana en Venezuela fue derrotada a la orilla de las aguas venezolanas, en las mismas aguas venezolanas. Lo que nosotros hicimos el año 64, 65, es lo que hemos debido hacer desde hace 20 años. Mucho tiempo, porque eso fue lo que nos permitió haciendo posible una convivencia civilizada. Y por no haber actuado de esa manera, es muy difícil, ¿verdad?, echarle la culpa a la ausencia de un factor o de una persona. Pero no hay duda de que los hombres, cuando se van, dejan un hondo vacío. Y ese vacío no es que se queda divagando, sigue con mucha persistencia erodando, actuando y corroyendo la realidad que debe corroer. Y ese es el peligro del totalitarismo, ese es el peligro del comunismo, y ese es precisamente la validez de este esfuerzo tan plausible y tan grande y tan magnífico que se realizan en trabajos o en encuentros rutinarios como de este programa, y de los esfuerzos tan grandes que hacen líderes que son indiscutibles en la vida política venezolana. La verdad que así como uno aprecia la debilidad de algunos, tenemos que enaltecer la fortaleza de otros. Sí. Porque sin duda alguna, María Corina Machado, y nunca he pertenecido yo ni tengo vínculos de tipo distinto a ser venezolanos de una misma convicción, de que actuando de esa manera, sin ambigüedades, sin dubitativos, sin sospechas peligrosas, porque nos estamos llenando de sospechas, nos estamos llenando de la creencia y la reserva. No nos atrevemos a pensar confiadamente entre sí, porque estamos viendo momentos muy, muy peligrosos de acontecimientos extremadamente graves, de comportamiento que no está de acuerdo con la rigidez moral que los tiempos reclaman, y estamos ante la ausencia de liderazgos necesarios para enfrentar la tragedia, la apocalipsis y el caos que estamos padeciendo. Venezuela esta no es la Venezuela que peleó en Carabobo. Esta no es la Venezuela que el tiempo reclama. La Venezuela que el tiempo reclama no es el de la pasividad y la indiferencia, es de la acción, de la pertinaz acción de la gente y del liderazgo. Liderazgos que susciten reservas, que susciten sospecha, que susciten vacilación de convicciones. Es mejor que se desplacen, es mejor que se aparten, es mejor háganle el bien a Venezuela. Los líderes que no responden con claridad al desafío que estamos viviendo, lo mejor que puede hacer es claudicar de alguna manera elegante y decente.
Interesante e importante conclusión del doctor Luis José Oropeza para nuestro programa Aquí se habla libertad. El día de hoy, gratísima visita y conversa, interesantísimo todo lo que nos ha comentado el doctor Oropeza, agradecidísimos por haber estado aquí y bueno, nos despedimos hasta el viernes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo y en los controles César Arteaga. Hasta el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de casa, toca, siente y vive. El siguiente espacio educativo está dirigido